Bueno, el tema que voy a hablarles hoy es la importancia de la educación continua y el microcurrículum en intervencionismo, dando continuidad a lo que la profesora aquí nos expuso anteriormente. Entonces, así como la marimonda, que es una insignia de nuestro carnaval, quisiera saber cuántos de ustedes trabajan en áreas de hemodinamia e intervencionismo. Alzando la mano. Bueno, ahora manténganla allí. ¿Cuántos de ustedes tienen una especialidad o un diplomado de hemodinamia o intervencionismo? 1, 2, 3. De más de media aula, 3. Y por eso la importancia de que estamos aquí y el tema que vamos a tratar. Panorama nacional, ya la profe nos explicó en el mundo cómo tenemos, aquí en Colombia específicamente cómo estamos. Tenemos dentro de nuestro panorama realmente muchos retos y dentro de estos está el registro directamente desde las organizaciones que generan o dan los avales para el ejercicio profesional, teniendo en cuenta que en enfermería es la OCE, pero dentro de las subespecialidades ciertamente queda en el aire quién debe registrar, aunque en teoría es la OCE, no hay un apartado específico para las subespecialidades. También no tenemos en cuenta las competencias específicas del profesional de enfermería en las subespecialidades, siendo hemodinamia, intervencionismo y las otras que existen en Colombia hoy en el mundo. El déficit de educación continua, hay poca oferta frente a una demanda, incluso una demanda que es cerrada generalmente, para poder llegar o ser un especialista o un subespecialista en relación al cuerpo médico. Asimismo, no hay una regulación en Colombia sobre práctica avanzada. Las subespecialidades de enfermería son prácticas avanzadas, que en el mundo tiene una tendiente donde la autonomía profesional se ve marcada y es lo que nosotros hacemos dentro de cada área en la que nos desempeñamos. Asimismo, una remuneración no está estratificada ni para el profesional, así como una poca ratio enfermero-paciente, en donde hay muchas brechas dentro de la legislación colombiana y el Ministerio de Salud sobre cuánto son los rubros que deben de tener estos especialistas, subespecialistas e incluso enfermeros. Entonces, es otro reto que tenemos. Y uno de los más grandes frente a esta situación son las salas híbridas que ya la profe nos comentó anteriormente. Estas salas híbridas en que a pesar de que estamos hoy en el Congreso de Intervencionismo Cardiovascular, también es un reto en nuestras competencias porque así no solamente ustedes deben responderle a un cardiólogo intervencionista, sino también a un neurointervencionista, así también a un gastroenterólogo, así también a un electrofisiólogo. Entonces las competencias específicas de cada uno de ellos frente a las que ustedes tienen que abordarles o entregarles se vuelven mucho más amplias. Entonces se vuelve un reto mucho más frente a la hora de decir qué competencias deben de tener y esta especialidad o subespecialidad debe tener en el microcurrículum. Haciendo una búsqueda rápida se encontraron algunos de los diplomados, cursos, especialidades y tenemos dentro de estas la SOLACI, que es bastante conocida en el mundo, que es un diplomado específico de hemodinamia e intervencionismo y tiene duración de 1 año. En la Universidad CES ofrecen ya un diplomado de práctica avanzada sobre enfermería cardiovascular intervencionista, también en Conterumo. También creo por ahí vi una escarapela de Terumo, también estaban con el colegio la certificación de este manejo integral del paciente de hemodinamia, que también dura 1 año. En la UPB tiene una especialización en enfermería cardiovascular, que es general, pero también especifican un poco en la parte dentro del rol del egresado, las salas de hemodinamia. Y existen otras especializaciones y maestrías que son generales, pero tienen rotaciones o se acercan un poco a la experiencia práctica en las salas de hemodinamia e intervencionismo, pero no son específicas del área en general. Entonces, buscando qué es lo que realiza el rol en múltiples investigaciones, en muchos webinars y congresos, se establecieron las principales 4 pautas o 4 caminos que debe tener el rol de enfermería. Primero, en la gestión del cuidado, que es lo que es tener en cuenta que nuestras áreas deben estar habilitadas, la dotación, el inventario y la importancia de la mejora continua, que hace relación realmente a la investigación y cómo nosotros podemos llegar más allá y poder ponderar nuestros servicios, nuestras salas, como un área segura, que se involucra con la seguridad del paciente. Muy importante
donde nosotros debemos actuar. No es porque siempre lo hemos hecho así, sino qué nos dice la práctica clínica, qué nos dice la enfermería basada en la evidencia. Nuestros protocolos deben estar actualizándose diariamente con todos los cambios y todas las nuevas investigaciones que surgen dentro del área. Esta es una ciencia y la práctica por las altas tecnologías que va cambiando tan rápido que también nosotros tenemos ese reto de ir al mismo ritmo actualizándonos. Y la importancia de las consultas de enfermería, no solamente ser los enfermeros de hemodinamia que le conocen al paciente cuando ya entra a sala, sino hacer la consulta pre, intra y post. Es un paciente que va al área de hemodinamia, debo valorarlo si tienen todos los laboratorios, si el paciente, cómo se siente, la importancia de lo que representa entrar a una sala de intervencionismo para el paciente y su familia. El estrés, la ansiedad ante la muerte, me puedo morir. Cuando uno le dice, no, van a hacerle un cateterismo, ya la persona siente que le van a abrir el pecho y le van a sacar el corazón. Lo primero. Entonces, esos mitos y paradigmas son los que se deben de romper desde esta consulta de enfermería, donde disminuye la ansiedad, se le educa al paciente, incluso cómo va a tener los cuidados luego de ese procedimiento. No explicar al paciente cuando ya tiene el vendaje radial que tiene que mantener la mano así y hacer así. No, desde la misma consulta se va preparando para los cuidados post. Y por eso la consulta de enfermería en la etapa preoperatoria es la más importante. Competencias de información. Aquí es donde ya la profe nos especificó realmente todo lo que debemos tener en cuenta, pero existen 3 roles importantes dentro de las competencias, que son el poligrafista, el que se encarga de los registros, revisar los que tienen que tener conocimientos de electrofisiología, tener en cuenta al circulante, que es el que va a estar de la mano dentro de esa sala, y el instrumentista que va a apoyar al médico durante el procedimiento. Y dentro de estas competencias de formación se establecen dentro de las mismas competencias que se van alcanzando periódicamente. Todos empezamos, o todos los que se empiezan en esta área, inician con pequeños procedimientos y le van dando las instrucciones y poco a poco van realizando, llegando a la experiencia de poder estar solos en un área y con un paciente directo. Asimismo, uno de los roles o las competencias más importantes dentro de un trabajo en equipo en esta área es la comunicación asertiva y efectiva, teniendo en cuenta que los procedimientos pueden tornarse muchas veces más difíciles o tornarse estresantes, en donde el manejo del estrés y la responsabilidad del personal o el profesional de enfermería frente a la comunicación efectiva dentro del médico, del equipo y ustedes como eje integrador. Asimismo, dentro de estas situaciones de estrés, poder sacar al paciente adelante y esto pues solamente se logra con una muy buena comunicación dentro del equipo. Bueno, dentro del microcurrículo, y realmente es algo que nace realmente desde lo más macro, en este caso la fundamentación desde la enfermería en los cuidados al paciente, la fundamentación del área, todo lo que son los conocimientos y la profesionalización. Realmente ahí es donde parten lo que son los núcleos y donde realmente, para no extenderme mucho y confundirlos con ese algoritmo, realmente lo que nos lleva el microcurrículum es qué necesita realmente la persona para actuar. Y dentro del microcurrículum se enfoca dentro de esa macro, que es el cuidado de enfermería, en el paciente con salud cardiovascular, en el paciente cardíaco, en el paciente con alteraciones electrofisiológicas o mecánicas, qué debo aprender o qué debo saber. Y aquí es donde nacen esos núcleos y se generan los programas, bloques o módulos. Para que un microcurrículum funcione, realmente la investigación nos muestra y la evidencia nos muestra que debe tener una estructura concreta y definida, unos objetivos claros que sean alcanzables, que resuelvan específicamente unos problemas específicos sobre el rol o lo que debe realizar realmente ese profesional dentro de su área. Asimismo, debe estar dividido en unidades, módulos, bloques y cursos, en donde en cada bloque, módulo, curso o unidad se alcance una de estas competencias con un conocimiento práctico y teórico, pero realmente haciendo mucho más énfasis en la parte práctica, porque realmente aquí es donde se va a desempeñar. Si yo tengo la competencia teórica y no tengo la práctica, realmente el desempeño de las competencias de ese profesional en el área se van a ver disminuidas y no podrá solventar o realizar el procedimiento adecuadamente. También tiene que tener en cuenta los principios generales y los principios pedagógicos. Dentro de esto son las competencias básicas de conocimiento frente al área que se va a desempeñar tanto práctica dentro de el área, en este caso específico,
la sala de intervencionismo. Dentro de estas características de ese microcurrículum que se debe tener en cuenta es la duración, teniendo en cuenta las tendencias, y ya hago más parte aquí en Colombia, dentro de las mismas las asociaciones colombianas, la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, están estableciendo que muy pronto las especialidades en enfermería van a desaparecer, que todas tienen que ir ligadas a las maestrías de profundización, para que se puedan tener en cuenta como una práctica avanzada. Deben contemplar hasta más de 2 años dentro de formación, pero actualmente se manejan entre 1 y un entrenamiento hasta de 1.5 años, que son 3 semestres. La distribución, como lo vimos anteriormente en la importancia del microcurrículum, debe tener unidades modulares con objetivos y competencias alcanzables, medibles y trazables a lo largo del tiempo, con un enfoque en alcance de competencias que ayuden al desarrollo. En este caso, el desarrollo profesional y también de lo que debe tener o irse el profesional que realiza la especialidad, que realiza la maestría en profundización en énfasis con hemodinamia o intervencionismo, es que debe estar ligada siempre a la práctica clínica basada en la evidencia, en donde la investigación, no solamente generar investigación, sino también el consumo de investigación, que es cómo yo como enfermero leo, investigo, busco nuevo qué está pasando en el mundo, no quedarme únicamente en mi área. Si estoy en mi hospital, trabajamos así, no ver qué está haciendo mi compañero de una clínica del lado o en el interior del país que están realizando, haciendo las visitas en relación a en el mundo que se está haciendo, en lo que yo vengo haciendo desde hace ya 5 años, que ha cambiado, porque ya no utilizo iodopovidona, utilizo clorhexidina. ¿Qué pasó ahí? Entonces, en la tendencia, nuestro ejercicio profesional debe estar basado siempre en la última práctica generada por la evidencia científica, y esta no solamente en qué leo yo, sino en qué genero yo a posterior, que es lo que nos decía la profesora, teniendo en cuenta mis pacientes que ocurren. Justamente pensaba ahora con mis compañeros en línea, qué investigaciones pueden surgir. ¿Cuántos de mis pacientes hacen hematomas? ¿Cuántos de mis pacientes hacen sangrados? ¿Cuántos de mis pacientes tienen un retraso en la recuperación? ¿Cuántos de estos antes tenían los tiempos prolongados? ¿Cuántos de estos tenían unos traumas previos? Si la inserción fue femoral, si estaba rasurado con máquina o con clipper, porque eso es muy importante frente a la preparación de la piel. ¿A cuántos le prepararon la piel en la unidad de cuidados intensivos? ¿A cuántos en la unidad de urgencia? ¿A cuántos en la misma sala de hemodinamia? Todos estos puntos y aristas nos llevan a qué leo yo, qué genero yo y qué aplico yo y mejoro mi sala. Dentro de estos, ya hablando más del microcurrículo, no quise extenderme mucho más acá, la base de estos microcurrículos de intervencionismo tienen que tener en cuenta 5 módulos o 5 niveles. Dentro de esos módulos, los primeros módulos siempre tienen que ir en el nivel 1 de conocimiento frente a los estudios o los conceptos fisiopatológicos básicos que deben de tener las personas o los estudiantes en la que es fisiología, fisiopatología. Asimismo, conocer las estructuras, normas, lineamientos, la dotación y los equipos que deben de tener. También se hace en conceptos fisiopatológicos básicos lo referente a la radiación, los cuidados frente a la radiación, pues estamos expuestos directamente a este tipo de riesgo. Asimismo, ya en el segundo nivel, o en el segundo módulo, en el conocimiento se aplica lo que es farmacología y no nos quedamos solamente en antiarrítmicos, vasopresores e inotrópicos. También tenemos que tener en cuenta la importancia de los anestésicos, que incluso no utilizamos directamente nosotros, si a posterior la idea es que el enfermero en práctica avanzada, también existe enfermero en práctica avanzada en anestesia, y ustedes también es un área que se les puede abrir. Luego de eso, los cuidados generales e intervenciones de enfermería, los cuidados específicos, los accesos vasculares y hemostasias. Iniciar siempre en esta parte práctica a partir del módulo 3 deben ser a procedimientos meramente diagnósticos. Luego de eso avanzar a procedimientos y procesos terapéuticos básicos, luego los avanzados, y en el último módulo, el 5º módulo, debe estar enfocado a los procedimientos terapéuticos de urgencias, emergencias y los procedimientos especiales que son de ocasión que no surgen adecuadamente.
teniendo en cuenta en este orden de ideas, pues las competencias anteriores podrían ser alcanzadas. No quedo o no les especifico como tal qué procedimiento sí, qué no, teniendo en cuenta uno de los más grandes retos, que es la sala híbrida. Dentro de nuestras salas, ustedes son salas realmente de angiografía, donde responden a diferentes tipos de especialistas en relación a intervencionismo coronario, asimismo neurovascular, hasta vascular periférico incluso, que generan que sus competencias no pueden estar dirigidas únicamente a un módulo coronario, sino a un módulo mucho más grande, que genera incluso que dentro de este microcurrículum se extienda frente a las diferentes áreas de conocimiento a las que ustedes deben de responder. Porque si generamos una subespecialidad en cardio específicamente, también tendrá que generarse en neurovascular, en vascular periférica, hasta en gastroenterología, incluso con los procedimientos de CEPRE, también tenemos que tener en cuenta esa sala híbrida. Entonces se vuelve realmente un reto de qué debe realmente contener y qué no este microcurrículum y cómo se va a diferenciar luego cada una de estas subespecialidades. Realmente también aquí hay un problema frente al microcurrículum, es que la dedicación de estas salas deben de ser como una residencia. Existe una ley de residencia donde el médico puede dejar de trabajar, estudia y realmente tiene una bonificación por el Ministerio de Educación frente a ese tiempo que está dedicando a estudiar, porque realmente le está generando está trabajando en las unidades académicas donde está ejerciendo su residencia. ¿Qué pasa con enfermería? Enfermería no tiene esta facilidad. Para tú ser especialista, para tú estudiar un posgrado, debes trabajar para poder pagarlo, cambiar los turnos para poder asistir e incluso responder a una carga horaria como si estuvieras trabajando dentro de una sala de hemodinamia o en una unidad de cuidados intensivos o donde tú realmente quisieras realizar esa especialidad. Estás trabajando y estás pagando por trabajar. Entonces, no se alcanzarían estas competencias si el profesional realmente no tiene ese apoyo gubernamental como lo tiene en este caso las especialidades médicas. Ejemplo, en Brasil los especialistas hacen residencias en enfermería, trabajan todo su tiempo en el hospital que hacen su residencia y tienen una bonificación por ese trabajo. Aquí en Colombia eso no está regulado y por eso se nos hace mucho más difícil poder alcanzar esos estados posgraduales. Lo mismo, regular esta práctica avanzada y definir claro estas competencias porque como tal se vuelve mucho más difícil poder alcanzar tanta competencia en tan poco tiempo para una remuneración que realmente no va a ser la adecuada frente al tiempo invertido y el dinero realizado dentro de la asistencia.